Pues, ¿cómo le explico? Yo soy chavista. Bueno, no. O sea, ya no, era chavista. Pero de los decentes, de los que no robamos. De los que no robamos. Yo no robé, no, en serio, no se ríe. Saludos, aquí estamos comenzando nuestro programa de especial que tenemos para ustedes por estos días donde prácticamente en el mundo entero hay un blackout informativo y en Venezuela con mucha más razón, como en toda dictadura. Aquí estamos con 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia, en este programa especial y cortito. La coproductora es Beatriz Galindo y la producción general es de Argimiro Rodríguez y de Natalia Rodríguez. Y vamos a conocer las noticias más importantes por las cuales serán recordados estas 24 horas, estas últimas 24 horas. El Tribunal Saudí celebró este jueves la primera sesión contra los 11 acusados de haber cometido el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. De las 11 personas acusadas, la Fiscalía pidió la pena capital para 5 de ellas. La pena capital para 5 de ellas, claro, el príncipe no está incluido, ¿no? Eso es vivir en una dictadura monaquesca. Entonces, la Fiscalía pidió la pena de capital para 5 de ellas por su implicación en el crimen durante la primera sesión del juicio que comenzó en el Tribunal de Sanciones en Riad. Por otro lado, el secretario norteamericano Mike Pompeo acusó a Irán de planear una nueva prueba de misiles balísticos y aseguró que Estados Unidos no se quedará con los brazos cruzados. The Wall Street Journal anuncia acciones caen tras el anuncio de Apple sobre la caída en sus ventas. El anuncio poco común de bajas de ventas por parte de la compañía Apple despertó nuevas preocupaciones sobre una economía débil y una desaceleración global, lo cual desplomó una vez más el promedio industrial Dow Jones. Los decepcionantes resultados de ventas del gigante de la tecnología son una de las indicaciones más claras de cómo la desaceleración en China puede afectar también a las empresas globales. Por otro lado, Trump y los demócratas se atrincheran en sus posiciones después de que las conversaciones para reabrir el gobierno no llegan a ninguna parte. Durante una polémica reunión, el presidente Donald Trump defendió su muro fronterizo y rechazó las propuestas de los demócratas para reabrir el gobierno. Los demócratas se negaron a desviarse de su oferta para dedicar 1.3 mil millones de dólares en seguridad fronteriza, tales como mayor vigilancia y cercas fortificadas, pero no un muro. ¿Y qué es vivir en la revolución bonita? Atención, estos son algunos de los titulares. Comerciantes en Los Teques mantienen las Santa Marías abajo porque temen un nuevo incremento abrupto de los precios de los productos. Por otra parte, murió quinta paciente renal del Hospital JM de Los Ríos. La joven estaba hospitalizada desde octubre del 2018 y el miércoles presentó un shock hipovolémico. Alimentos de la canasta básica, ese es otro titular, aumentaron hasta 700,000% en 12 meses. Las hortalizas también incrementaron más de 300,000% debido a la crisis inflacionaria del país. En otro titular destacado es el siguiente: escasez de gasolina en Zulia aumentó durante los primeros días del año y por otra parte, habitantes de Táchira quedaron varados por falta de gasolina. Las estaciones de combustible estuvieron cerradas hasta este miércoles, lo que motivó el incremento de las colas en la localidad. Pensionados rechazan pago de pensión a través del monedero digital. El dirigente Luis Cano sostuvo que se trata de un trámite burocrático, pues el dinero debe depositarse directamente en la cuenta del beneficiario. Esa es la denuncia. Por otro lado, exportaciones de petróleo de Venezuela bajaron a su punto mínimo en 28 años. Los altercados con las propiedades de las refinerías y las sanciones de Estados Unidos han dificultado la producción del crudo. Y muchos se preguntan de la importancia del 10 de enero.
Para algunas personas creen, y esa es la minoría, y además están equivocados, que ese será el final del régimen, cosa que no es así. Pero lo que sucederá es importante para acelerar la caída de la banda de delincuentes que no son políticos y que estudiaron para militares, pero también ejercen como militares tampoco, que se apoderaron de Miraflores. El abogado especialista en Derecho Constitucional, Tulio Álvarez, tiene la palabra. Napoleón, un saludo cariñoso desde Caracas, de todos los miembros de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. El documento que se ha hecho público se llama "El despotismo pretende consolidar la disolución de la República". Es un documento que tiene 4 partes. La primera es una relación de las violaciones que hacen de Maduro un usurpador. Empieza desde el mismo momento de su designación. Él no podía subrogar. Un hombre que tiene doble nacionalidad está impedido por la Constitución. Al mismo tiempo, no se han dado procesos válidos desde la perspectiva del derecho constitucional democrático en materia electoral. El desconocimiento de la voluntad popular manifiesta en la Asamblea Nacional. El desconocimiento del proceso del 16 de julio. El desconocimiento y obstaculización del referéndum revocatorio hacen de Maduro un usurpador desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa el 10 de enero? El 10 de enero es la consumación de la usurpación. La segunda parte del documento habla del Estado forajido y el Estado fallido. Estado forajido porque en Venezuela está gobernando una banda delincuencial, mafias delincuenciales, grupos organizados para saquear los recursos de Venezuela. Y se ha convertido en un Estado fallido porque la corrupción se ha trastocado en la violación sistemática de derechos de los ciudadanos venezolanos. Y finalmente nosotros hacemos una serie de reflexiones y recomendaciones. Desde el punto de vista de la comunidad internacional, decimos en primer lugar que hay que darle protección a los ciudadanos venezolanos que están en el extranjero porque ellos no están haciendo turismo, ellos están huyendo de un régimen depredador, de un régimen que violenta los derechos humanos en Venezuela. Hay una serie de tratados internacionales que los estados deben cumplir y nosotros reclamamos ese cumplimiento. También hacemos un llamado al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Almagro, a quien le entregamos el documento, para que destaque la permisividad de diversos estados con este régimen depredador. Por otra parte, exigimos el cumplimiento por parte de la comunidad internacional en cuanto a los parámetros del estándar de presos políticos y además estamos planteando el respeto de las reglas Mandela para los presos políticos. Y en definitiva, creemos que la comunidad internacional tiene que hacer un esfuerzo por la temática del lavado de dinero y la ubicación de los delincuentes y de los recursos que han sido depredados de Venezuela. En cuanto a los ciudadanos, alertamos que estamos ya en una situación de activación del 333 de la Constitución. ¿Qué significa eso? Todos estamos en el deber ciudadano de rescatar el alma nacional y restaurar la democracia. Si este documento se puede caracterizar por una palabra, es el rescate del alma nacional. En cuanto a la Asamblea Nacional, nosotros le pedimos que ratifique su pronunciamiento del 13 de noviembre en cuanto a la declaratoria de régimen de facto del régimen de Maduro. En segundo lugar, consideramos que debe constituirse una comisión de acuerdo a los reglamentos de la propia Asamblea Nacional que convoque a los representantes de todos los sectores para llegar a un avenimiento en este sentido. Finalmente, nosotros consideramos que hay que abrir un espacio de entendimiento entre los factores democráticos y ese es el sentido de este documento. Inclusive hay que de una vez por todas demostrar que esa Asamblea Nacional Constituyente convocada es un cuerpo absolutamente írrito y en este sentido creemos que se puede revalidar un proceso como el del 16 de julio. Venezuela no te aguanta más. Bueno, señores, ahora vamos con la información directamente desde Venezuela con Efraín Cruz. Adelante, Efraín. Un gran saludo para ustedes y para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz,
@babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre desde este lado del mundo. Y comenzamos. No se ha cumplido ni un año desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una serie de medidas de protección a los pacientes de nefrología del Hospital JM de Los Ríos, y ya han muerto 5 niñas de este servicio. La última en fallecer fue María Ángel Romero, una adolescente de 15 años con deficiencia renal proveniente del estado Sucre. Murió la tarde de este miércoles 2 de enero. Sin haber transcurrido la primera semana del 2019, el servicio de nefrología se vuelve a enlutar. María Ángel había permanecido hospitalizada en el JM de Los Ríos desde octubre de 2018 por una bacteria. Su catéter estaba contaminado, pero a finales de noviembre lo sustituyeron por uno nuevo. Como de costumbre, la adolescente asistió el miércoles a la hemodiálisis para recibir su tratamiento. Después de dializarse, dijo que se sentía mal y empezó a sangrar. La trasladaron a la emergencia, pero un shock hipovolémico puso fin a la vida de María Ángel. El acta de defunción del adolescente señala que presentó insuficiencia cardíaca congestiva y un edema agudo de pulmón. El próximo 21 de febrero se cumple un año del otorgamiento de estas medidas a los niños de nefrología. Sin embargo, en los pasados 10 meses ya han fallecido 5. A través de las medidas de protección, el organismo internacional solicita al Estado venezolano garantizar el derecho a la salud de los niños más vulnerables del servicio. Para ello, exige el suministro de tratamiento médico a los pacientes, así como también propiciar las condiciones necesarias de seguridad y salubridad para los procesos de diálisis y trasplantes de órganos. El programa de procura de órganos en Venezuela fue suspendido hace 1 año y 4 meses. Desde entonces no se ha reactivado absolutamente nada por parte del Ministerio de Salud. También tenemos que informar que en las últimas 24 horas, Funvisis registra 11 movimientos telúricos en Valencia. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas registró en las últimas 24 horas un total de 11 sismos en el área geográfica de Valencia, esto en el estado Carabobo. En la zona no han cesado los movimientos telúricos desde que el 27 de diciembre se presentara un sismo de magnitud 4.9. El último evento que aparece hasta ahora en el sitio web de Funvisis data de las 7:42 am de este 3 de enero. El conjunto de movimientos telúricos se mantiene entre magnitud 2.5 y 3. Las incidencias ocurren alrededor de Chirgua, Charipiama y La Entrada. Hasta ahora Funvisis reporta más de 50 eventos sucesivos a la sacudida del 27 de diciembre. También hubo sismos en Mérida, El Tocuyo, Irapa, La Guaira y San Luis. Recordemos que el sismo inicial fue el 27 de noviembre a las 4:59 de la mañana y estremeció a las ciudades de Valencia, Maracay y Caracas. De estas localidades se reportaron mensajes de usuarios que informaron haber sentido el movimiento que tomó por sorpresa y durmiendo a los venezolanos. Este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.9 a 12 kilómetros al noroeste de Valencia, con una profundidad de 9.4 kilómetros. Y recordemos que el 21 de agosto del pasado año Venezuela se estremeció con un movimiento sísmico de magnitud 6.9. Los habitantes de al menos 10 estados del país lo sintieron en las horas siguientes. 11 eventos se registraron con foco en el estado Sucre. Jaime Avendaño León, sismólogo y exdirector del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente, explicó que esa actividad sísmica fue de gran magnitud, por lo que deben esperarse más movimientos durante un tiempo indefinido. Se va a mantener una sismicidad, por lo que está pasando es que la corteza terrestre se alteró y se debe volver a ajustar. La sismicidad persistirá hasta que la naturaleza diga no más. Esto también lo dijo también el docente jubilado. Además, en las últimas horas se espera que Funvisis también haga un pronunciamiento. Se sintió otro sismo de magnitud 3 a la 1:50 de la tarde de hoy. Bueno, y por supuesto, antes de terminar, entra en vigencia el decreto que fija la inamovilidad laboral por 2 años más. En Gaceta Oficial Extraordinaria número 6419 fue publicado el decreto presidencial que extiende la inamovilidad laboral por un periodo de 2 años en Venezuela, una medida que tiene más de 10 años aplicándose en el país con los gobiernos de Chávez y Maduro. Con la fecha de 28 de diciembre, el decreto número 3708 establece la extensión de la inamovilidad por un lapso de 2 años a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, que se produjo hoy. 3 de enero del 2019, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció la medida en el último Consejo de Ministros del año pasado, celebrado en Miraflores el pasado 28 de diciembre. El dictamen del Ejecutivo señala que rige tanto para los trabajadores del sector público como del privado, quienes amparados por este decreto no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo de la jurisdicción.
Bueno, así están las cosas por Venezuela hoy, como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz, @babuito. Es que sí lo llamaban desde pequeño, tengo entendido. ¿Qué hacer después de que caiga el narcorrégimen? Mucha gente se lo pregunta. Otros dicen, no, primero hay que tumbar a esos desgraciados. Otros dicen que no se está haciendo nada para preparar y para salir del caos en que dejó esta banda de delincuentes el país. Pues ninguno de los dos tienen la razón. Hay que estar preparados y se está trabajando exactamente en qué hacer para que Venezuela pueda recuperarse y entrar definitivamente al siglo XXI. Bueno, de ese trabajo de muchos años nos puede hablar Werner Corrales, de la reconstrucción del país, cómo será, y es importante que usted lo conozca para que colabore, ayude para acelerar la reconstrucción de Venezuela una vez que salgamos de los narcotraficantes. Buenos días, amigos. Quisiera compartir con ustedes las ideas que un grupo de venezolanos ha venido preparando desde el año 2009 para la reconstrucción del país una vez que recuperemos la democracia. Esas ideas pretenden plantear estrategias y políticas públicas con las cuales ir a las raíces profundas de nuestra crisis. Es decir, ellas no buscan simplemente reparar los daños que los últimos años de la crisis provocada por el chavismo han creado en las capacidades de la sociedad venezolana. Buscan realmente resolver los problemas profundos que nacieron desde hace aproximadamente 40 años y que precisamente debido al deterioro que ellos fueron generando en las instituciones venezolanas, hicieron que a fines del siglo XX pudiese el chavismo, el populismo rentista, manipulador, pudiese llegar al poder y mantenerse con éxito en el poder. Fundamentalmente se trata de problemas en el tejido social venezolano. El tejido social venezolano se viene deshilachando desde hace aproximadamente 40 años. Como ven, tuvimos problemas tanto de audio como de imagen, pero queremos tener en varios días a Werner Corrales para que nos explique exactamente qué se está haciendo para arreglar el país una vez que se salga de estos narcodelincuentes. Entre tanto, vamos a ofrecerles otras noticias por las cuales serán recordadas en la historia estas 24 horas. El mandatario peruano Martín Vizcarra pidió el miércoles al Congreso que se apruebe una ley para remover al fiscal general Pedro Chávarri, luego de que ese funcionario destituyera a 2 fiscales que investigaban a la élite política implicada en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, una medida que ocasionó protestas en varias ciudades del país. Por otro lado, un equipo especial de fiscales peruanos investiga a más de 300 personas y decenas de empresas por su posible relación con el esquema de corrupción de la constructora brasileña. Los casos más importantes son los procesos contra Keiko Fujimori, lideresa del Partido Fuerza Popular, y el expresidente Alan García. Antes de despedirnos en este programa de hoy, nuestras excusas por los problemas que tenemos de sonido, que estamos tratando de solucionarlo. No entendemos por qué unos se escuchan bien y otros no se escuchan bien. Eso es lo que están tratando en estos días festivos los técnicos que conseguimos. Y antes de irnos, vamos a ver unos consejos
para hacer la vida mucho más fácil. Y nos despedimos hasta mañana.